El Señor les bendiga. Es un honor, como siempre, estar en este tiempo de la predicación. Para aquellos que nos siguen también la transmisión, pues qué bueno que nos acompañan por medio de la tecnología. Damos gracias a Dios por nuestros hermanos en alabanza y todos los que componen el equipo multimedia también, que nos ayudan para preparar nuestro corazón en este tiempo a fin de escuchar la palabra, con nuestro corazón listo y preparado para buscarle. Y también me da mucho gusto ver que varios ya volvieron de vacaciones. Estamos aquí, algunas personas nuevas también, da mucho gusto. Personas que hace tiempo no veíamos también, qué bueno que se sientan en casa. Ya saben que esta es la familia de la fe. Qué bueno que estamos juntos para escuchar juntos la palabra de Dios. Y vamos a continuar con el pasaje que iniciamos la semana pasada, que es en Jeremías capítulo 9. Si me acompaña, por favor, con su Biblia al libro del profeta Jeremías, capítulo 9. Y nuevamente vamos a dar lectura a los versículos 23 y 24. Una vez que lo encuentre, quiero pedirle de favor si me acompaña poniéndose de pie. Y mientras doy lectura, si por favor me sigue con su vista. Dice la palabra de Dios: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a orar. Padre, una vez más, necesitamos de su ayuda, Señor, la iluminación de su Espíritu, para que nos ayude a entender esta Escritura, para que nos ayude a guardarla en nuestro corazón, para también poder vivir y experimentar lo que dicen estas palabras. Señor, no está de más decir que son palabras tan maravillosas para las cuales ¿quién está capacitado de hablarlas y exponerlas? Pero oro, Señor, que conforme su gracia me use para hablar con fidelidad y al mismo tono en que estas palabras están dichas. Bendíganos, por favor, en esta hora, y venga, Señor, con nosotros en la persona de su Espíritu para obrar en nuestros corazones. Se lo pedimos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Como mencioné, la semana pasada iniciamos con este pasaje de Jeremías 9, del 23 al 24. Es un pasaje muy conocido, es memorizado por muchos de nosotros, pero a falta de una explicación apropiada, es un pasaje que ha perdido su fuerza, o la fuerza detrás de sus palabras. Según notábamos la semana pasada, los versículos anteriores, posteriores a este pasaje, son un anuncio del juicio del Señor en contra de Judá. Para aquellos tiempos, Judá era el único territorio de toda la tierra de Israel que quedaba, porque en el año 722 Asiria había llegado sobre la parte norte en Israel, había conquistado este lugar, y bueno, más adelante en los años 606, 597 y 586 iba a venir Babilonia para también atacar la parte sur, que es Judá. Pero entre uno y otro Dios estaba levantando profetas para hablarle a su pueblo, y en este caso encontramos al profeta Jeremías, un portavoz de Dios, para hablar a esa generación, anunciando el juicio que venía a Judá por causa
del rey Nabucodonosor, pero más precisamente por causa de los pecados del pueblo, el pueblo que estaba en rebelión en contra de Dios. Y debido a eso, Dios los estaba abandonando a las consecuencias de sus pecados. Así que Jeremías anunciaba un juicio inminente sobre Judá, una generación que había llenado la medida de sus pecados. Y ya que Jeremías anunciaba un juicio inminente, las personas buscaban su seguridad a través de diferentes medios. Estos medios, a la vista de los hombres, podían considerarse como algunas medidas de precaución, algunas medidas prudentes que tomar en frente de una crisis nacional. Medidas prudentes. Pero a los ojos de Dios, ¿qué eran estas medidas prudentes sino el orgullo de los hombres tratando de evadir la responsabilidad que tenían por sus pecados delante de Dios? Y eso es lo primero que nosotros vimos en la semana pasada, que ese es un orgullo. Y este es un orgullo que Dios reprueba. Vimos ahí en el versículo 23, cuando el Señor les dijo: así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Así que Dios estaba llamando a su pueblo a no poner su confianza, su orgullo en la sabiduría, que como ya veíamos, esta es una palabra que hace referencia a la astucia política. Las personas gobernadas y los gobernantes pensaban en alguna estrategia política que los ayudara a evadir la situación con Babilonia. Y Dios les dice, no va a ir nada bien por ese camino. También el Señor les decía que no se alabaran en su poder, hablando del poderío militar. Y para nosotros, bueno, hace referencia a la fortaleza, ya sea de temple, de carácter, emocionalmente. Pero el Señor estaba diciendo, no se alabe el valiente en su valentía o el poderoso en su poder. Y estaba hablando a Judá, porque ellos estaban poniendo también su confianza en su poder militar. Y en tercer lugar decía el Señor, no se alaben en sus riquezas, porque ninguna de estas cosas podría liberar al pueblo de Judá del juicio inminente de Dios. El juicio que Dios enviaba sobre el pueblo iba a rebasarlos tanto de estas cosas que no les iban a servir. Si bien hay momentos en los que pasamos alguna crisis y nos ayuda el dinero, o nos ayudan las buenas relaciones con personas, o nos ayuda nuestra fortaleza mental y emocional, hay algunos momentos en que Dios manda una prueba que nos rebasa. Y este era el tipo de situación que estaba aconteciendo aquí, un juicio de Dios que rebasaba todo lo que tenía el hombre en sus manos. Para nosotros imaginarnos o pensar qué tanto los rebasaba, hay que mirar cómo quedó Judá y Jerusalén después de que los babilonios conquistaron. ¿Quiere encontrar usted una descripción de cómo quedó Jerusalén después de la conquista de Babilonia? Lamentaciones capítulo 4, versículos del 1 al 12, y van a estar en la pantalla los versículos. Mire cómo se describe Jerusalén después de la conquista de los babilonios. Cómo se ha ennegrecido el oro, dice. Cómo ha cambiado el oro puro. Esparcidas están las piedras sagradas por las esquinas de todas las calles. Los hijos preciados de Sión, que valían su peso en oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Aún los chacales dan las ubres, dan de mamar a sus crías, pero la hija de mi pueblo se ha vuelto cruel como las avestruces en el desierto. Versículo 4, la lengua del niño de pecho se le pega al paladar por la sed. Los pequeños piden pan, pero no hay quien lo reparta. Los que comían manjares andan desolados por las calles. Los que se criaron entre púrpura abrazan estercoleros. La iniquidad de la hija de mi pueblo es mayor que el pecado de Sodoma, que fue derribada en un instante sin que manos actuaran contra ella. Sus consagrados eran más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rojizos de cuerpo que los corales, como el zafiro su apariencia, más negro que el hollín es su aspecto. No se les reconoce por las calles. Se ha pegado su piel a sus huesos, se ha marchitado, se ha vuelto como madera. Más dichosos son los muertos a espada que los que murieron de hambre,
que se consumen, extenuados por falta de frutos de los campos. Las manos de mujeres compasivas cocieron a sus propios hijos, que les sirvieron de comida a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo. El Señor ha cumplido su furor, ha derramado su ardiente ira y ha encendido un fuego en Sión que ha consumido sus cimientos. Versículo 12, no creyeron los reyes de la tierra, ni ninguno de los habitantes del mundo, que pudieran entrar el adversario, el enemigo, por las puertas de Jerusalén. Así que Dios mandó un mensaje de advertencia, confiaron en sus propios medios y vino ese momento cuando todo les rebasó. Y quiero subrayar esto que voy a decir, hermanos. Nunca hay que olvidar que nuestro amoroso Dios es también fuego consumidor. Nunca hay que olvidar eso. Nuestro amoroso Dios es también fuego consumidor. Toda la sabiduría, el poder y la riqueza en que los hombres ponen su confianza para el futuro no era nada para el santo y justo juicio de Dios. Hemos de aprender la lección entendiendo que la Escritura también anuncia otro día en que vendrá un juicio. Hebreos 12:26 nos dice: su voz hizo temblar entonces la tierra, pero Él ha prometido diciendo: aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Así que tenemos que seguir la indicación del versículo 23 y corregir nuestro camino si acaso hemos pensado que estas cosas nos van a ayudar en un 2023 que puede avecinar juicio o alguna clase de cosa en contra de nuestra seguridad. Tenemos que seguir la indicación del Señor y no poner nuestra confianza y seguridad ni en la sabiduría, ni en la riqueza, ni en el poder, porque nada de eso podrá sostenernos si el Señor envía una prueba que nos rebase. Pero si no hemos de poner nuestra confianza en eso, ¿en quién o en qué? Ahí entra el versículo 24 y ese es donde me quiero enfocar en el día de hoy. El orgullo que agrada a Dios. Eso es algo un poquito extraño, ¿verdad? El orgullo que agrada a Dios. Mira el versículo 24 cómo inicia. Más, contraste, más alabes en esto el que se hubiere de alabar. Noten cómo se introduce ahí un contraste al versículo 23. No se alaben en esto, pero en esto sí. Y alguien pudiera objetar, ¿no? ¿Acaso no es malo cualquier tipo de alabanza propia? Hay un proverbio que dice, ¿no? Que te alabe el extraño y no tu boca, el forastero y no tus labios. ¿No es malo hacer alabanza propia acerca de algún asunto? Pues es que a veces resulta necesario hacer alabanza propia. El propio apóstol Pablo hizo o tuvo que hacer eso. Ahí nos dice en 2 Corintios 12:11. Ustedes hicieron que me comportara como un necio al jactarme como lo hice. Deberían estar escribiendo elogios acerca de mí porque no soy de ninguna manera inferior a esos superapóstoles, aun cuando no soy nada en absoluto. Por las situaciones que estaban pasando en la iglesia, que estaban desacreditando a Pablo, y al desacreditar a Pablo estaban dejando a la iglesia a merced de los falsos apóstoles, Pablo se vio en la necesidad de defender sus credenciales. Y en ese punto eso fácilmente se puede tomar como alabarse a sí mismo, como jactarse, como enorgullecerse por quién era él. Y Pablo dice, lo tuve que hacer, pero ustedes me han hecho que me porte como un necio, porque solamente los necios andan propagando sus logros, diciendo lo que hice, lo que logré, lo que pude, esto y lo otro. Y dicen, ustedes me han hecho que me porte de esa manera. Hay en algunos casos que es necesario. Pero lo interesante aquí es que Dios nos invita a alabarnos. ¿En qué? En conocerle y en entenderle. Jactarnos en entender y conocer a Dios. Y claro, en eso no hay mucho mérito, ¿no? No hay como que, me estudié 5 años para hacer esto o aquello. No. Tiene que ver con algo más personal, más relacional. Entendamos estas dos palabras, entender y conocer a Dios.
Entender, es la palabra hebrea sakal, y un diccionario la traduce como obtener sabiduría, comprender, ser prudente, ser calificado, o sea, tener capacidad de comprensión, implicando que este estado es el resultado de una enseñanza adecuada. Así lo pone un diccionario. Entender a Dios, hermanos, es la labor más ardua, más profunda y más provechosa que cualquiera de nosotros pudiese emprender en esta vida. Entender a Dios es conocer sus caminos, es conocer su actuar conforme a su carácter. Entender a Dios es conocer qué le agrada, qué le desagrada en cada circunstancia y etapa de la vida en la que nos encontremos. Entender a Dios no es un vasto conocimiento de teología ni de doctrina, es una comprensión de estas cosas en lo concreto, en la vida diaria. Y por supuesto, el conocimiento del Señor es insondable. No hay manera de que podamos conocerlo completamente a Él. Y también es cierto que la Biblia dice que los caminos del Señor no son nuestros caminos. Así como están separados los cielos de la tierra, así están separados sus caminos de nuestros caminos. El conocimiento de Dios es más amplio que el ancho mar. Sin embargo, hermanos, hay un entendimiento de Dios que es apropiado para nuestro caminar. ¿Recuerdan ustedes a Enoc en Génesis capítulo 5? ¿Qué nos dice la Escritura acerca de Enoc? Nos dice en 5:22 de Génesis: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Versículo 24 nos dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Para Enoc, Dios no era una fuerza impersonal, mística, extraña, misteriosa, moviéndose y actuando en formas tan contradictorias en uno y otro evento de la vida. No. Para Enoc, Dios era un compañero de viaje, alguien con quien él caminaba día a día. Enoc caminó con Dios. Y Hebreos 11 nos dice que por la fe Enoc caminó con Dios. Dios puede, hermanos, y quiere ser entendido. Quiere que nuestro entendimiento de Él se convierta incluso en nuestro motivo de orgullo. Pero no es la única palabra que aparece ahí, ¿no? Dios quiere que nos alabemos en entenderle, pero también dice en conocerle, y es la palabra hebrea yadá. Esta palabra tiene una amplitud de sentido, de significados, como averiguar, preocuparse, conocer, entender, estar familiarizado, incluso acercamiento sexual. Por esto el sentido en que hemos de entender nuestro texto, esta palabra en nuestro texto, no solamente es conocimiento como adquisición de información, no es un conocimiento intelectual el que Dios quiere solamente, es más allá. Dios nos llama a jactarnos en conocerle a Él personalmente. Un buen número de personas tiene una opinión elaborada acerca de Dios, ¿no es cierto? Si vamos a las calles y le preguntamos a la gente, ¿tú cómo dices que es Dios? Cada quien tiene una opinión. Algunas otras personas conocen acerca de Dios, han leído la Biblia, han estudiado algún libro y conocen acerca de Dios. Pero un número mucho más reducido conoce a Dios. Hay una diferencia muy grande entre estos tres grupos. Conocer a Dios. Conocer a Dios es tener una relación personal con Él. Sin embargo, conocer a Dios no es algo que hacemos naturalmente. Por naturaleza, el hombre no quiere conocer a Dios, huye de Él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es luz y no hay tinieblas algunas en Él. ¿Y su luz qué hace? Pone en evidencia nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras malas obras, porque no queremos que nuestras obras, que nuestra vida sea expuesta delante de Él. Ahora bien, ¿qué nos dice la Escritura?
Primera de Juan 1:9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que aunque Dios es luz, ha ofrecido un camino para traer limpieza y pureza a nosotros. Ese camino no es nada más ni nadie más que nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz. En 1 de Juan 2:2, que nos dice que Él es la propiciación, y ya los que estuvieron en la mañana saben que nos referimos con eso. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Él es la propiciación, Él es el sacrificio que tuvo que ofrecerse para apaciguar la ira de Dios y para quitar el pecado de todos nosotros y reconciliarnos con Dios. Este es Jesucristo. Si nos acercamos con fe y arrepentimiento, Él nos limpia, Él nos lava de nuestra maldad y podemos venir entonces a Dios, que es luz, a Dios que es fuego consumidor, y no ser consumidos por su ira. Y no es un secreto, hermanos, que hay un problema en la humanidad. Diferentes corrientes sociales y de pensamiento han propuesto toda clase de ideas que definan el problema y con ello la solución del hombre. Usted puede estudiar el marxismo, la psicología de Freud y cualquiera de ellos, y todos dicen el hombre tiene un problema. Dígase en su mente, dígase en lo material, dígase en esto, y la salida para eso es, en sus propios términos, cada quien reconoce que el hombre tiene un problema, lo cual la Biblia dice pecado, y en sus propios términos todos, sociólogos, pensadores, filósofos, creen que hay una solución, le llaman como sea, pero Dios en la Biblia nos dice salvación. No es algo que se discute, es algo en lo cual estamos todos en común acuerdo. Hay un problema, hay una necesidad y debe de haber una solución. Y nosotros vemos que Dios nos dice que esa solución es únicamente Jesucristo. Él ha venido para traer vida abundante. Juan 10:10 nos dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y el versículo siguiente, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Así que si usted y yo queremos conocer a Dios, si queremos conocerle en verdad, la única manera es recibiendo esa vida eterna en Jesucristo. Porque ¿qué es la vida eterna, hermanos? ¿Es vivir para siempre? ¿Qué dijo nuestro Señor en Juan 17:3? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y aquí es preciso resumir lo que se ha dicho, hermanos. Dios pide de nosotros, del hombre en general, que se alabe en conocerle. Sin embargo, el hombre no le quiere conocer y debido a ello está sujeto al justo juicio de Dios. Pero Dios, por su parte, proveyó a su Hijo para que dando su vida por nosotros trajera vida para nosotros. Y así pues el hombre puede llegar a conocer a Dios por medio de Jesucristo. Si una persona dice que ha llegado a conocer a Dios por medio de su conocimiento en libros, incluso de la Biblia nada más, esa persona es un gnóstico, no es un verdadero creyente. Si una persona dice que ha llegado a conocer a Dios por medio de experiencias sobrenaturales, esa persona es un místico, no un verdadero creyente. Y si una persona dice que ha llegado a conocer a Dios por medio del desempeño en su obediencia a las Escrituras, esa persona es un religioso, no un verdadero creyente, porque solamente hay un camino para llegar al Padre, Jesucristo. ¿Qué dice Juan 14:6? Nuestro Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Muchas personas encuentran un impedimento en conocer, en tener una relación con Dios, porque no le pueden ver ni le pueden escuchar. Bueno, yo conocí a algunas personas hace 15 años que a través de un chat
terminaron casándose y no tenían una cámara y vivían en otro país. Pero consideramos un impedimento mayor poder conocer a Dios en quien no le vemos y no le escuchamos. Pero aún las cosas se vuelven más complicadas cuando una persona dice: pastor, yo sé brincar, sé reír, sé cantar, sé hacer esto, sé hacer lo otro, pero ¿cómo tener fe? ¿Dónde se activa ese botoncito dentro de mí para tener fe? Dios quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados, y tener fe en Cristo es hacerle el invitado de honor en nuestra vida. Recibirle es hacerle el invitado de honor. ¿Ha tenido usted un invitado de honor en su casa? ¿Cómo le atiende? ¿No es cierto que deja sus cosas para atenderle? ¿No es cierto que Él se convierte en una prioridad en su vida? En que le pregunta si está cómodo donde está, si se le ofrece algo. Cristo tiene que ser el invitado de honor en su vida. Y eso es conocerle a Él. Pero el versículo sigue diciendo, el versículo 24, alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, y luego sigue diciendo que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Jehová, o más correctamente dicho, el nombre de Dios, Yahvé, es el nombre con el cual Dios se reveló a su pueblo. Es el nombre de Él. Así como yo tengo el nombre Carlos, Luis, Flor y todos los que tenemos aquí tenemos un nombre, el nombre de Dios es Yahvé. Y ese nombre revela o denota que Él es el eterno. Él es el autoexistente. Él es el que nunca cambia, el inmutable. Él es único y no hay otro Dios, su unicidad. Dios quiere que le conozcamos en ese nivel de grandeza en el cual podemos decir, no hay otro como Él. Pero Dios también quiere ser conocido en lo concreto, en lo diario. Él no quiere que le conozcamos como conceptos flotando ahí en el mundo abstracto de las ideas, pero Dios quiere que le conozcamos aquí, en nuestra vida diaria. Ahí nos dice que conozcamos que Él es el que hace misericordia. Gesed es la palabra ahí, muy bonita palabra. Esta misericordia enmarca los afectos más nobles que existen entre las personas: amor, fidelidad, bondad, ternura. Dios quiere que conozcamos que Él es misericordioso en nuestro caminar diario. Él quiere que caminemos con Él, hermanos, en una relación de amor, en una relación de fidelidad, de misericordia, de su ternura, de su acercamiento con nosotros. Sé que lo que hemos visto antes nos presenta a Dios como enojado por causa del pecado, pero en la vida diaria Dios quiere acompañarnos como un Dios de misericordia, de gracia, de amor, de bondad. Que usted y yo experimentemos desde la mañana hasta la noche que Él va con nosotros en esa manera. Y es algo precioso, es algo precioso. Me hace pensar en las veces que he escuchado testimonios de personas que dicen, híjole, ¿cómo se me había antojado comer tal cosa? Y misteriosamente reciben la llamada de quien nunca esperan diciéndole, oye, tengo esto, ¿te sirve? Y sabe, o sea, ese tipo de cosas me hace pensar que si Dios se fija en detalles así, las cosas así para Dios, pues por supuesto están muy presentes en su mente. Y Dios quiere que caminemos así con Él, experimentando misericordia. Pero también dice juicio, en conocerme y entenderme que yo soy el Señor que hago juicio. Ahí la palabra hebrea es mishpat y tiene que ver con el ejercicio de justicia. Y aunque suene extraño, hermanos, la justicia de Dios enmarca los afectos más nobles como verdad, amor, fidelidad, compasión. El ejercicio de la justicia de Dios, hermanos, no es para castigar a las personas buenas, a las personas que tratan de hacer el bien, a las personas que buscan ayudar. El juicio de Dios es para opresores, tiranos, crueles. Dios quiere que le conozcamos en nuestro diario vivir como un Dios justo que nos llama a sufrir
pero que Él toma las cartas en el asunto. Dios nos llama a ¿qué? Si te dan una cachetada en una mejilla, pon la otra. Nos llama a tomar e ir la segunda milla, a trabajar en favor de los desprotegidos, de los oprimidos. Dios nos llama a caminar con Él y participar de una iglesia perseguida. Y ver que mientras hacemos estas cosas, Dios está ayudando y proveyendo para esas necesidades. Saben que es muy hermoso que cuando pensamos en la iglesia, en ayudar a alguna necesidad que la iglesia reconoce, Dios manda ayuda por gente dentro de la iglesia y por gente fuera de la iglesia para esa ayuda en particular. Y lo que yo veo es así como Dios diciendo al lado de nosotros: eso me agrada y yo quiero que ustedes vean que yo estoy con ustedes en eso. Si se trata de ayudar y hacer, ahí está mi apoyo. Y a veces es increíble que incluso la gente no creyente pone más de su parte para ayudar que la gente creyente, porque es algo que Dios le agrada y Él mueve los corazones que Él quiere para ese propósito. Pero Dios quiere que usted y yo caminemos con Él de la mano en eso. Y finalmente, la justicia. Dios quiere que nosotros le conozcamos en justicia. Y esa palabra es la palabra tzedaká y es diferente a la mishpat que habíamos visto. Tiene que ver con rectitud respecto a una norma. Y la norma que Dios tiene para juzgar, para guiar todas las cosas es su ley. Esa es la norma de rectitud. Dios quiere que sus hombres, sus mujeres, anden conforme a su ley. Y eso no significa que no podamos o que Él exija perfección de nosotros. Lo que esto nos enseña es que Dios quiere una vida de entrega, de obediencia, de una vida que le agrade en todas las áreas. Y sí, mientras vivamos en la carne vamos a luchar, pero Dios quiere que nosotros vivamos en rectitud. Dios quiere que le conozcamos, hermanos, en nuestro diario vivir, en una vida agradable a Él, alineados con su voluntad, con su palabra. Dios quiere que experimentemos que Él es fiel, que Él cumple sus promesas, que si Él dice algo, Él se va a pegar a lo que Él dice. Dios quiere que le experimentemos en estas tres áreas: misericordia, juicio y justicia. Que vayamos con Él caminando como Enoc, experimentando que Dios es así en nuestra vida. Y que pasen 10 años, que pasen 15, 20, 30, 40, 50. Y que usted vaya dándose cuenta más y más cómo es Dios. Y pueda contarle a las siguientes generaciones, por la gracia de Dios, cómo es el Señor y cómo ha sido con usted. Y yo sé que si ahorita digo, ¿han ustedes experimentado la misericordia de Dios? Más de uno va a levantar la mano y decir sí. He visto cómo Dios se ha puesto a mi lado en esta circunstancia. Hay testimonios hermosos en esta iglesia de ver cómo Dios ha sido fiel para proteger a la viuda, al huérfano, al necesitado. Cómo Dios ha sido fiel para estar allí, porque Dios es un Dios de rectitud. Él se apega. Y cómo Dios ha bendecido la obediencia también. Dios quiere que le experimentemos ahí. Por eso termina diciendo el versículo 24, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Quiero empezar a concluir con este mensaje. A lo largo de la porción que hemos meditado, nos damos cuenta que Dios busca tener una relación personal con nosotros. Él quiere que nosotros le conozcamos y le entendamos. Esa es la relación con Dios, es la relación con Dios el disfrutar la vida eterna, la salvación. Por otro lado, quien en lugar de buscar la relación con Dios, busca su propia seguridad en sus fuerzas, ya sea riqueza, poder o sabiduría, va a encontrar al final de todo ello destrucción. Y muy a menudo la iglesia, incluyéndome su servidor, necesitamos recordar que la cosa más importante para nosotros, hermanos,
no es servir a Dios, no es vivir una vida sin pecado solamente, es amarle a Él. El mandamiento más importante, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero o más importante y grande mandamiento. Es eso, hermanos, conocer y entender a Dios, caminar con Él, amándole y conociéndole cada día más. ¿Ama usted a su esposa? ¿Ama usted a su esposo? ¿Cómo le hace para amar? Pues salen, pasean juntos, disfrutan unas buenas vacaciones, disfrutan un tiempo, comen y se van conociendo. Y van conociendo cosas diferentes, van viendo películas, van platicando de cosas, sueños, planes, y pasan 10, 15 años y más, y el amor crece y crece en ustedes, ¿no? Es así conocer al Señor, hermanos, caminar con Él. Muchos de nosotros hemos empezado a tener una relación con Dios, pero lamentablemente estamos llegando a un punto en el que nos enfocamos en servirle y en decir, Señor, solamente ayúdame y haz cuando hay necesidad. Y nos hemos olvidado de caminar con Él, caminar con el Señor. Amados hermanos, Dios busca tener una relación más profunda con nosotros. Él quiere que caminemos con Él por fe, que le conozcamos como el Dios de misericordia, de justicia, de juicio. Y ese es mi deseo para usted y para mí, para este año. Que el Señor nos ayude. El Señor ha confrontado mi vida con un pensamiento y me he puesto a pensar. Tengo una lista de cosas por las que oro. Y he pensado, si Dios me dijera, Carlos, te puedo dar todas esas cosas, y muchas de ellas no son materiales, ni Ferraris, ni casas en algún lugar, no. Te puedo dar todas esas cosas, pero no voy a estar contigo. O puedo no dártelas y quitarte algunas cosas y estar contigo. Tú decides. No me lo ha dicho Dios audiblemente, por supuesto, ni nada, pero esto ha sido un pensamiento reflexionando en estas cosas. ¿Es Dios tan importante y más importante entonces que todo eso? He pensado en eso. Que Dios nos ayude a que Él sea lo más importante. Oremos. Señor, sé que algunos de sus siervos le conocieron en medio de la gran carencia, dificultad, pensando en el profeta Habacuc que vio Babilonia destruyendo completamente Jerusalén, y él con su corazón tan indignado escribió: ¿cómo es que tú, siendo de ojos tan limpios, puedes mirar la maldad? Sin embargo, al final de su escrito vemos cómo su pensamiento cambió, diciendo: aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos en la vid, y terminó diciendo: con todo yo me gozaré y me alegraré en el Señor. Oh Señor, que llene usted nuestros corazones de tal manera que sea usted nuestra alegría, nuestro gozo, nuestro deleite, Señor. Y todas las demás cosas pierdan y palidezcan ante el gran valor, la belleza y la hermosura de conocer a Jesucristo y de caminar al lado de usted, experimentando en cada momento la misericordia, el juicio y la justicia. Ayúdenos, Señor, para que esta iglesia, comunidad bíblica, vaya de la mano de usted en este 2023 así, Señor. Cada uno de los que estamos aquí seamos bendecidos en conocerle, incluso, Señor, cuando eso pueda representar alguna pérdida de nuestra parte. Ayúdenos, Señor. Se lo pedimos con fe y humildad en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
El Señor les bendiga.